Buenas noches. Doy la más cordial bienvenida a quienes nos hacen el honor de acompañarnos en nuestra casa sede y a quienes nos siguen en los medios electrónicos. En esta ocasión, para llevar a cabo esta solemne sesión académica en la que tendremos la presentación de la conferencia a cargo del capítulo juvenil de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, que será impartida por el biólogo Ricardo Hernán Aguilar Alonso, nuestro conferencista. A continuación, cedo el uso de la voz a nuestro secretario para que conduzca la sesión. Muchas gracias. A continuación procedo a presentar al Presidium. Contamos en esta solemne sesión académica con la presencia del médico veterinario zootecnista Diego Salvador Figueroa Pardo, coordinador del capítulo juvenil, el biólogo Ricardo Hernán Aguilar Alonso, quien impartirá la conferencia Los ojos del Homo diluvitetis, una mirada a través del tiempo. El de la voz, licenciado Daniel Alejandro Álvarez Márquez, secretario técnico del capítulo juvenil, y quisiera también externar una disculpa de parte de nuestra asesora, la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, por cuestiones de causa mayor, no pudo presentarse esta noche. Procederé a presentar a nuestro conferencista. Es licenciado en Biología del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en Ecofisiología y Recursos Genéticos en el mismo centro universitario. Desde el 2011 es jefe del Departamento de Curaduría en el Museo de Paleontología de Guadalajara, Federico A. Solórzano Barreto. Su principal área de investigación ha sido la taxonomía y paleoecología de los megaherbívoros del Cenozoico tardío de Jalisco. Autor y coautor de algunos artículos científicos publicados en revistas internacionales y participado en algunos congresos especializados dentro y fuera del país. Sin embargo, su principal actividad ha sido la divulgación de la ciencia por medio de cursos, exposiciones y charlas. Ha participado en el Centro INA Jalisco y con el New Mexico Museum of Natural History and Science en excavaciones de restos de mamíferos y dinosaurios. Autor de varios guiones científicos para exposiciones temporales presentadas en el Museo de Inscripción y en otras instituciones, ha organizado 2 diplomados sobre paleontología y protección del patrimonio paleontológico. Es encargado de la organización del coloquio sobre estudios del cuaternario en el occidente de México. Ha organizado varios cursos dirigidos a público no especializado sobre paleontología y sus diversas disciplinas. Entre ellos, organizó durante varios años un curso dirigido a parejas de padres e hijos aficionados a la paleontología. Dirigió una tesis de licenciatura sobre gliptodontes de Jalisco y actualmente dirige otras 3 tesis de licenciatura sobre mamíferos fósiles. Ha impartido más de 100 charlas de divulgación sobre aspectos de paleontología, evolución y paleoecología. Asesor de museos de historia natural nacionales y a grupos de investigación en zooarqueología, desarrolló una propuesta de guión científico para el Museo La Macaronesia en Islas Canarias. En 2014, el departamento que coordina recibió el galardón al mérito museístico que otorga la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Ahora solicitamos a los integrantes del Presidium tomar su lugar en el auditorio para dar inicio a la conferencia del biólogo Ricardo Hernán Aguilar Alonso. Muy bien, buenas noches. Antes que nada quiero agradecer a la Benemérita Sociedad y al maestro Figueroa que tuvo la amabilidad de invitarme a dar esta charla. Ya lo conozco desde hace bastantes años y bueno, hemos tenido algún contacto ya en aspectos de charlar sobre temas de evolución, taxonomía, no sé, montones de cosas que ya son muchos años de hablar de estos temas y precisamente en este sentido, cuando él me hizo la invitación, estaba pensando en un tema sobre de qué hablar y eso era algo que me tuve como 2 días en suspenso, ¿no? De qué iba a hablar y estaba pensando de qué puedo hablar que no haya hablado ya y de algún modo siempre hablamos de lo mismo, ¿no? O sea, a fin de cuentas tenemos una especialidad, pero no quería hablar de un tema taxonómico, no soy muy afecto a hablar de carnívoros, dinosaurios, digo, pasa, ¿no? He dado charlas de este tipo de grupos, pero prefiero como temas un poco más integradores, un poco más amplios.
Y justamente este nombre largo, además, que puede ser un poco difícil de leer incluso, Los ojos del Homo de Lubitestis, fósiles, su interpretación y explicación científica a través del tiempo. ¿Por qué el tema? Estaba pensando en eso. Son básicamente 3 anécdotas que he tenido durante mi vida que han sido relativamente importantes. Una de ellas era hace tiempo que la directora del museo, la licenciada Isabel Orendain, me pidió que hiciéramos un boletín de divulgación científica y hablábamos en general sobre temas de fósiles, y ahí tenía una sección que se llamaba Los ojos del Homo de Lubitestis, justamente. Entonces por eso se llama así esta charla, y ya veremos pues de qué trata en sí. Otra cosa es que como vamos a hablar un poco de la interpretación, de la percepción de la realidad, cuando yo era niño recuerdo que tenía miedo entrar a un baño de la casa de mis papás porque la pintura estaba un poco caída, un poco la pared un poco maltrecha, y entre esas formas de la pintura yo veía la imagen de un diablo, ¿no?, que estaba como acostado. Entonces a mí me daba miedo ir al baño y me mandaban a bañar y yo no quería, y pensaban que era por sucio, pero en realidad le tenía miedo a esa figura. Vamos a hablar un poco de estas cosas. Han sido estos detalles que me hicieron un poco hablar de ello. No les voy a hablar más del baño ni de mi niñez, pero vamos a hablar un poco de esos temas. Entonces, los ojos del Homo de Lubitestis, vamos a ver qué es el Homo de Lubitestis, lo vamos a ver más adelante, pero vamos a empezar a hablar un poquito sobre qué es la percepción. Entonces, ¿me pasé 2? No, ¿verdad? Creo que... sí. La percepción de la realidad, que esto también es otra cosa que recuerdo de niño. En los libros de primaria, no recuerdo de qué año, aparecía esta lectura que está basada en un mito, en una tradición de la India, que es esta figurilla que aparece por aquí, que son los sabios ciegos y el elefante. Me acuerdo que la lectura de la primaria era unos niños que habían ido de excursión a no sé qué lugar, al bosque. No sé por qué diantre encontraron un animal como un elefante ahí, ¿no? Pero el chiste es que estaban en la noche y escucharon ruidos y fueron a averiguar, pero estaba todo oscuro, y fueron a averiguar qué era. Entonces, así como estos dibujos de aquí, los niños empezaron a tocar partes de lo que habían escuchado, de la forma que tienen ahí, pero no veían nada. Entonces un niño tocaba la trompa y decía que era como una gran víbora lo que había encontrado. Otro tocó las patas y decía que eran columnas enormes. Otro tocó las orejas, o escuchó el sonido de las orejas y decía que era un ave enorme, ¿no? Entonces todos tuvieron, u otro la cola, y era una víbora delgadita, ¿no? Entonces todos tenían una idea parcial de la realidad. Nadie supo que era un elefante, y luego además el sonido, ¿no? Hasta que por fin amaneció y vieron que era un elefante, ¿no? Esa es la idea. Entonces, ¿qué podemos saber nosotros? ¿Cómo podemos imaginar la realidad cuando tenemos los sentidos limitados, o cuando tenemos solamente una parte de la realidad? Entonces, esto pasa con lo que ocurre en general en nuestras vidas, en la vida cotidiana. Nosotros podemos encontrar patrones siempre, y de hecho hemos evolucionado para encontrar patrones. Hay quien dice que, por ejemplo, esto es la pareidolia, que esa es una parte de la pareidolia y la apofenia. La pareidolia sería encontrar caras en todas partes, ¿no? Nosotros podemos ver caras en esto, los apagadores de luz, o aquí en esta tacita, que aquí puede ser hasta intencional, ¿no? Pero en cualquier lugar estamos viendo caras, y de hecho es el motivo por el cual nosotros disfrutamos los emojis, este tipo de cosas, ¿no? Y al grado de que ni siquiera una cara, un dibujito, sino un icono, sino 2 puntitos y una paréntesis nos dice que hay una persona feliz ahí, ¿no? Al menos sonriente. Entonces, la interpretación que hacemos de esos patrones nos permite sobrevivir, pero además nos permite imaginar muchas cosas, pero entre ellos está el que la ciencia se trata de encontrar patrones y encontrar gradientes. Entonces, ¿cómo estudiamos la ciencia, no? Aquí dice esta frase de un matemático de la Universidad de Bristol, dice, estadístico específicamente, dice: los humanos somos terriblemente buenos para encontrar patrones donde no los hay. Entonces, aquí habla un poco más de la apofenia, que se refiere a el hecho de no solamente encontrar estas caras en las imágenes, sino además encontrar patrones en datos, que eso pasa mucho en las matemáticas, ¿no? Cuando hablamos del cuchareo famoso de datos, es como, no me dan mis variables, no me dicen esto, pero yo quiero que me den, entonces busco la manera de acomodar los datos para que se acomode. Es lo mismo como el creer en horóscopos y creer este tipo de cosas, cuando dices, es que como es lunes tengo que vestir de azul, ¿no? Y es que todos los lunes que yo he vestido de azul me ha ido bien, pero no contamos cuando no nos ha ido bien, que vestimos de azul y es lunes, cosas así. O sea, nos olvidamos de las partes negativas
partículas que no nos conviene y tomamos solamente lo adecuado. Entonces a eso se refiere con encontrar patrones donde no los hay. Y bueno, aquí no es típicamente esto de encontrar vírgenes en el comal, en la tortilla, en donde sea, en cualquier pared, o como yo que encontraba un diablo cada quien la conciencia, ¿no?, que tiene, supongo. Y bueno, la famosa cara de Marte, que durante muchos años se vio así, ya después se tuvo una imagen mucho más clara y bueno, mucha gente decía, esta es la evidencia de que sí existen los aliens, que también el hecho de pensar en aliens, pasamos por lo mismo, ¿no? Siempre pensamos que un ser extraterrestre tendría que ser un humanoide, no lo imaginamos de otra manera, que eso tiene un poco que ver con lo que vamos a ver un poco adelante. Como esto, típicamente los zapatos, ¿no? Como cuando dicen, cuando voy al campo y mis tenis están más cansados que yo. Ese tipo de cosas. Y bueno, viene esta frase que es uno de mis ídolos personales y creo que de mucha gente, un paleontólogo llamado Stephen Jay Gould. Dice, la observación sin absolutamente ningún sesgo o prejuicio debe considerarse un mito. Perdonen las letras, no me gustan poner tantas letras en las diapositivas, pero esto me parece importante. Y una consigna fundamental es de la ciencia porque solo podemos ver lo que encaja en nuestro espacio mental y toda descripción incluye interpretación a la vez que información sensorial. Además, nuestros espacios mentales albergan una compleja arquitectura construida por limitaciones sociales, las circunstancias históricas y la esperanza psicológica. Entonces, dice muy bien al respecto de la investigación científica y cómo interpretamos siempre las cosas, justo lo que decía de los aliens, ¿no? Nos imaginamos un hombre verde o gris, como sea, pero es un humanoide, siempre tiene cierta forma. Es muy difícil que lo imaginemos de otra manera. A lo mejor en los 50 del siglo pasado los imaginaban como insectos porque eran muy raros, no existían demasiada información tal vez, o apenas empezaba a saber muy bien cómo eran los insectos ya con un zoom, ¿no?, cercanamente. Y entonces pensar como en algo muy raro serían los extraterrestres. Después fueron humanoides, pero siempre caemos en una arquitectura mental que tenemos hecha. Entonces toda la interpretación que hagamos es imposible que esté libre de sesgo, es imposible que esté libre de subjetividad, por más que estemos buscando eso siempre en la ciencia. Entonces en esta charla vamos a hablar sobre esos errores. No quiero decir que la paleontología esté llena de errores, pero no podemos hablar solo de los logros, de las glorias, que también las vamos a hablar, pero es qué ha pasado en la interpretación de los fósiles a través del tiempo. No es algo sencillo, ¿no? Pudiéramos pensar que, pues bueno, un fósil obviamente es un resto de un animal. Eso lo sabemos hoy. ¿Qué son los fósiles? Podemos pensar, hay mucha gente que dice fósiles, pues son huesos. ¿Qué son los fósiles realmente? Son restos o evidencia de la existencia de un organismo de hace más de 10,000 años. Por convención decimos que tenga más de 10,000 años para que se pueda considerar fósil, sobre todo para evitar el conflicto con otras áreas, ¿no?, del conocimiento, como la arqueología, que pueda trabajar puntos muy cercanos. Pero entonces más de 10,000 años es un fósil, diferentes tipos de fósiles como estos permineralizados, que es el típico fósil que está petrificado que conocemos. Pueden ser, esta es una monita, una concha, puede ser un hueso. Esto mismo, un molde que queda en la matriz rocosa. Este molde se puede rellenar, esto ya es un fósil, pero esto también rellenado, es un vaciado, es complementario. Los fósiles químicos como el petróleo, la conservación en ámbar, muy conocida, las impresiones como estas hojas, que es muy común en la paleobotánica, el excremento. Si bien estas no son fósiles directos, no es un animal como tal, pero hay una evidencia de que existe un animal. Entonces sabemos que alguien lo depositó. Momias, en este caso es una momia en sí, difícilmente puede ser considerado un fósil, a menos que, como en este caso que es de un dinosaurio, la momia después se petrifique. Por eso es que se conservan partes blandas, porque una momia en sí es un proceso más lento de descomposición. Y bueno, conservación en asfalto y la famosa conservación en hielo, como los mamuts de Siberia. Y el proceso típico de fosilización, este es el típico, digo, porque como vimos hay muchas formas de hacer un fósil, digamos, pero el típico es el proceso tafonómico. Se inicia con la muerte del animal, un enterramiento más profundo y la exposición con la recuperación. Para esto deben pasar al menos, como decía, 10,000 años, del punto A al B. Prácticamente se trata, de la manera en la que sea que tengamos los fósiles, de cualquiera de estas maneras, se trata de que se protejan para que se conserven. Podemos aquí hablar de enterramiento,
pero simplemente se trata de que sean protegidos. Pueden ser enterrados tal cual, como en este caso el dinosaurio, o puede cubrirse rápidamente de un bloque de hielo, ¿no? Como en el caso de los mamuts de Siberia en el permafrost. El punto es que los fósiles se protejan de depredadores y del ambiente que puedan destruir los restos. Si eso se logra, se pueden conservar. Entonces, en este punto, al menos en este caso, hay un intercambio de materia inorgánica del medio por una materia orgánica, y entonces este fósil deja de ser, más bien estos restos dejan de ser orgánicos para convertirse en restos, o más bien en material inorgánico, que es lo que recuperamos aquí. Realmente rocas que tienen la forma exacta de lo que era un resto orgánico 10,000 años atrás. Y bueno, es evidente que necesitamos el proceso de paleontólogo para que se conozca esto. Pero entonces decía, ¿cómo se han interpretado los fósiles? ¿Cómo se han interpretado de diferentes maneras? Pudiéramos pasarnos horas hablando de diferentes mitos, ¿no? De dónde surgieron. Vamos a hablar específicamente de aquellos que se cree que tienen una relación con fósiles. Entonces, básicamente, por ejemplo, el grifo, que se supone que era guardián del oro. Este tipo de ser mitológico tiene, lo cambian un poco, ¿no? Depende de la versión. Aquí más bien tiene como un cuerpo más de ave en general, pero muchas veces tiene cabeza de águila, alas y cuerpo de león, tal cual. Es muy común encontrarlo así. Entonces, se han encontrado evidencias muy antiguas. Aparentemente, el mito como tal surgió de aquí, de esta región de Sitia, cerca de Grecia. Ellos no dejaron literatura, dejaron algunas vasijas, en este caso una vasija como tal, y un tatuaje que encontraron en un poblador de esta región de aquellos tiempos, a 600 más o menos antes de Cristo. Y un escritor griego que se llamaba Aristeas visitó esta región, y parece ser que él llevó este tipo de información, de conocimiento a Roma. Por ejemplo, aquí ya tenemos un mosaico que pertenece ya a la cultura romana, de 300 ya de nuestra era, el año 300. Y este es el más antiguo, al parecer, que se ha encontrado. También creo que es una vasija. Entonces por eso en todo este tiempo se habla, y bueno, después la tradición llevó a que se hablara en muchos lugares, en regiones cercanas, acerca de los grifos. ¿Por qué guardianes del oro? No, estaban asociados la presencia de los grifos al oro, y bueno, eso tiene que ver con la explicación que sabemos hoy. Vamos a estar brincando del pasado al presente un poco con la explicación. ¿Qué creemos? ¿Qué se cree que es el grifo? ¿Por qué surgió esta leyenda? Y bueno, hoy se ha pensado en todas las zonas por esta región que vimos. Se han encontrado restos de Protoceratops, que es este tipo de dinosaurio, un dinosaurio no muy grande realmente, aproximadamente 2 metros de largo, según vi por ahí información. Y se cree pues entonces que al encontrar sobre todo esta parte del pico, los ceratópsidos tienen un pico como si fuera de un cotorro más o menos. Entonces asociaban este pico evidentemente con aves. Pensemos que son ellos, los animales que ellos conocían nada más, no pensaban en fósiles, no pensaban en nada del pasado, ¿no? Era imposible. Entonces asociaban el pico con aves. Parece ser que creen también que la gola misma de aquí, que esta parte del cráneo, pudieran haberle hecho pensar. Imaginen que no es lo mismo ver esto que ver esto, y más si está muy destruido, ¿no? O sea, los fósiles generalmente están muy dañados, están muy fragmentados. Entonces es fácil confundir partes. Aún así, para nosotros es muy difícil a veces trabajar en campo y reconocer con precisión las piezas que estamos observando. Entonces en este tiempo pudieran asociar esto incluso a partes de las alas. Y como ven, pues las patas tienen una forma que puede ser interpretada como de un mamífero, ¿no? Quizá un león, un cuadrúpedo como tal. Y además que en estas zonas se han encontrado nidos de huevos de dinosaurio, no necesariamente de Protoceratops, de otras especies. Y bueno, se ha hecho esa relación, coincide muy bien con el lugar, coincide muy bien con las características. Se cree que entonces este dinosaurio es el culpable del mito del grifo. Y otro importante también en la mitología es el cíclope, que el otro estábamos hablando de que surgió más bien del lado de Grecia, ¿no? Por esta parte de los escitios, luego pasó a Grecia y como tal se hizo muy popular. Pero parece que el mito del cíclope surgió más bien del lado de Roma, de este lado, en la isla de Sicilia. Era muy común
pueden encontrar, bueno, se supone que el cíclope es un ser que puede tener diferentes tamaños según también la versión, algo más cercano a nuestra estatura, otro mucho más grande, un ser que tiene un solo ojo, ¿no? Como se ve aquí. Entonces están las representaciones, que estas también es de las más antiguas, es una pequeña figurilla que incluso piensan que lo hicieron como manera de broma, se supone que es Polífemo, uno de el cíclope más famoso, supongo, y estas vasijas también romanas. Entonces, bueno, en la isla de Sicilia se han encontrado muchísimos restos. Era muy común encontrar este tipo de evidencias. Esto, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué asociaban? Al ver este tipo de cráneos, las personas pensaban en un cráneo humano. O sea, hasta cierto punto tiene un parecido, una similitud. Entonces, si nosotros tenemos las cuencas oculares aquí, dos, están separadas por el puente del nasal, y ellos veían esto, era ver el cráneo tal cual de un humano, a lo mejor más narizón, si pensamos que esto es la nariz, y si lo vemos de lado, puede ser esto la nariz, o sea, comparamos con esto, es un humano narizón, aquí está la cuenca ocular, que es esto, pero no tiene un puente nasal, entonces suponemos que es una sola cuenca, o sea, que tiene un solo ojo. Es un organismo que tiene un ojo grande en la parte central. Y bueno, en realidad esto, pues como ustedes ven bien, es un cráneo de un elefante. Entonces se encontraban restos de esta especie que se llama Paleoloxodon falconeri, que es un mamut como tal enano, un mamut muy, muy pequeñito, que se cree que los mamuts de tamaño normal colonizaron estas islas y se hicieron con el tiempo pequeños. Es un fenómeno insular muy común en los seres vivos. Y bueno, es fácil, ¿no? De alguna manera relacionar este tipo de evidencias, y era muy común encontrarlas en esta área. Por eso es que, bueno, se cree que de ahí proviene también el mito del cíclope. Lo de los gigantes en todo el mundo, ¿no? Es muy común hablar de gigantes, que bueno, el cíclope también pudo haber sido interpretado como un gigante, pero curiosamente en todo el mar Mediterráneo coinciden donde se habla de los gigantes con registros actuales paleontológicos, yacimientos paleontológicos en todo alrededor del Mediterráneo. Esto, bueno, aquí surgió, ¿no? La idea básica, y se fue a todo el mundo. Y aquí tenemos, por ejemplo, Quinametzin, que si les suena el nombre, el Museo del Mamut en Santa Lucía se llama Quinametzin, porque se supone que así le llamaban ellos a los gigantes. Cuando llegó Hernán Cortés a nuestro territorio, le presentaron estos huesos enormes, y ahí se ve todavía más bestial, ¿no? Suponemos que es un hueso de mamut, un fémur de mamut, que son grandes, pero son grandes a este tamaño, y ahí tiene casi más grande que Hernán Cortés, ¿no? Que sí tiene que ver con que eran más bajitos, pues también. Pero entonces, incluso aquí en Jalisco está la crónica miscelánea de Fray Tello, describe gigantes en Ameca y en Tala. Entonces él habla en esto muy interesante, ¿no? Dice, en Ameca y en Tala hay gigantes que eran unos glotones que los alimentaban los pobladores hasta que un día se cansaron y los mataron a todos. Entonces mataron a todos los gigantes y pues ahí dejaron el hueserío tirado en el cerro, ¿no? Y por eso encontraban fósiles. Lo padre de esto es que nos dice dónde hay que buscar fósiles. O sea, a nosotros nos sirven esas crónicas porque nos dice, ahí hay fósiles, ¿no? Y claro, Ameca es uno de los lugares con yacimientos paleontológicos más conocidos. Entonces está esto. Si ustedes ven aquí, alguien me dice, ¿qué es esto? Si lo alcanzan a ver, a lo mejor la imagen no es muy buena. Este es un humano, ¿no? ¿Y esto qué les parece que es? No. ¿Alguno que quienda más? ¿Un qué, perdón? ¿Humano gigante? Bueno, humano gigante es la interpretación más la normal, digamos, ¿no? Pero si digamos que no es humano gigante, spoiler, no es humano gigante. Un oso tampoco. Algo más. Lo acabamos de ver, ¿qué les parece? ¿Un qué, perdón? Al menos un elefante. Es un elefante desarticulado. Si ven, aquí está lo de que les decía del ojo, o más bien que en los elefantes es el orificio nasal, los ojos están a los lados, bueno, aquí tenemos. Es justamente esto, lo que ven ahí. Entonces los ojos están aquí en el elefante, este es el orificio nasal y aquí sale la trompa, ¿no? Entonces acá es simplemente un esqueleto de elefante desarticulado y acomodado así. Entonces imagínense encontrar un elefante o un mamut
así de removido en el yacimiento, ¿no? Era muy fácil, es muy fácil. El gonfoterio de Chapala, si han ido al museo y lo ven, estaba muy bien articulado en posición anatómica y aún así fue un lío armarlo. 2 años y medio nos llevamos en eso. Pero imagínense con los movimientos de tierra y todo eso, incluso depredadores que dispersen los materiales, es muy fácil encontrar algo así, incluso sin partes, ¿no? Entonces, hacer la interpretación de que es un humano gigante es muy fácil. A cualquiera nos pasaría. O sea, no podemos culpar a ellos por ignorantes. Lo que sí es molesto es esto. ¿Notan la diferencia en las imágenes? Aquí está este señor que se llama René Hernández, es uno de los dinosauriólogos más famosos del país, y acá está otra vez. Acá esta persona es Feliz Aguilar, que es la presidenta del Consejo de Paleontología del INAH. Acá está el Pato, le dicen el Pato, la verdad no recuerdo su nombre, es un colector, el colector más famoso de fósiles, yo creo. Dicen que el ojo verdaderamente clínico de los dinosauriólogos en México lo tiene el Pato, no los investigadores. Y así pasa, ¿no? El investigador no encuentra nada, siempre es alguien más. Pero entonces, aquí quitaron a Felisa, como que dijeron, no le va a ella a trabajar con gigantes, ¿no? Y todos los de acá le pusieron un gigante. Y esa imagen está circulando en internet, en esos blogs chafas de gigantes en México y gigantes en todo el mundo. Y, o sea, ya no nada más es la confusión, ahora hay una intención de convencer de cosas de este tipo, ¿no? Entonces aquí se ve todo completamente falso, el color no coincide, simplemente alguien que conozca poquitito de fotografía sabe que esto está muy falso. Pero además ya en la cuestión paleontológica, digo, aquí se ven flotados además, pero además esto, pues no usan estas herramientas para trabajar en este sedimento. Este es un entierro arqueológico común y lo montaron eso para que se viera un humanote, ¿no? Y aquí en realidad lo que estaban trabajando era una cola de un dinosaurio, de un pico de pato. Eso fue la realidad, ¿no? Pero bueno, o sea, no es cosa de ayer, seguimos tratando con ese tipo de cosas. Y en realidad, ¿cuál es la explicación? Los gigantes son restos de megafauna en general, escojan, ¿no? O sea, ahí sí donde estaba diciendo perezoso, todo es oso. Ahí el que gusten es muy posible que fuera interpretado como un gigante, sobre todo obviamente los mayores. Estos pues es muy fácil reconocer un conejo, un perro, ¿no? Convivían con ellos. Entonces, aunque estuvieran fósiles, aunque fueran fósiles, decían pues es un perro que murió ayer, no pasa nada. Incluso a nosotros nos puede pasar ir al campo o al revés. Hay gente que nos ha llevado a zoológico restos o fotografías, ¿no? De que encontraron un tiranosaurio bebé o algo así y es un perro que le faltan las patas delanteras, ¿no? O sea, interpretaciones así. Pero entonces aquí tenemos un esqueleto de mamut. Como ven, los huesos se pueden parecer mucho. Aquí está la comparación. Los huesos se pueden parecer bastante. Entonces, si no somos como muy... no nos fijamos tanto en los detalles. Yo les he preguntado a veces a mis estudiantes cuando quieren trabajar ya con algo de fósiles, si revisan el menudo que se come. Bueno, el menudo no es pura carne, el pozole, los que tienen hueso, no el pollo al menos que se comen. Y mucha gente dice, no, o sea, yo me lo como, pero no me fijo en los huesos. O sea... Entonces por eso vamos a ciertos mercados a comprar cabrito y nos venden perro, ¿no? Porque pues de todo no sabemos, da igual. Pero sí sería interesante ver un poco más los huesos y nos daríamos cuenta que sí pueden ser muy parecidos, o si somos demasiado incisivos podemos encontrar que hay diferencias muy evidentes entre las nuestras y las de un mamut, por ejemplo. Pero hay casos, en Estados Unidos se ha dado casos de que confunden mucho entierros de osos o osos muertos con humanos, ¿no? Se parecen mucho los huesos. Es muy común, es muy fácil equivocarse, así que no es una cuestión de ayer, como decía. Leyendas iroquesas también tiene esto de gigantes también. Aquí les llaman monstruos de agua, porque además de que sea un monstruo o no, del tamaño de todo esto, se encuentran siempre en cauces de río. Entonces, como decía, el proceso de fosilización requiere de que el resto se proteja rápidamente. Entonces, en lugares donde hay agua, es muy común que se fosilicen los restos. Entonces, por eso es que es muy común encontrar estos tipos de evidencias en lugares donde hubo agua antes, y por eso era fácil para ellos decir que eran monstruos de río, ¿no? Y bueno, hablan aquí, por ejemplo, de un oso, que este también es un Artodus, que es un oso que fue común en el Pleistoceno, no existe en la actualidad. Y bueno, o en el caso de perezosos gigantes también, que suelen confundirse, y como ven, el tamaño y en la posición sin el cráneo puede parecer un humano gigante sin problemas. El mito de los dragones, que también está difundido en todas partes. Aquí es interesante porque en todos lados hay dragones. Este mapita me gusta porque luego pensamos en dragones chinos o dragones europeos, ¿no? Pero no pensamos en que hay también dragones por acá. Eso de ver como un culebrón y volador
tampoco no tiene nada de raro, porque si ustedes piensan sobre todo en yacimientos paleontológicos antiguos como de dinosaurios, es muy común encontrarlos muy, muy fragmentados, dispersos, y es fácil encontrar columnas columnas espinales más o menos acomodadas. Entonces tú te imaginas que es una especie de viborota, ¿no? Grande, que podía volar. Ya lo demás, bueno, lo inventan, pero te imaginas de muchas formas, y casi siempre los dragones tienen esa forma. Si se fija, pues realmente es un dinosaurio, y es una buena aproximación además a un dinosaurio, ¿no? Si lo imaginas así. Pero hay muchas formas de ser un dragón. Y bueno, en la medicina tradicional china es muy común encontrar esto long gu, que son huesos de dragón, o long chi, dientes de dragón, y que bueno, los muelen y te los dan en una infusión para lo que quieras. O sea, como que se te ocurre el padecimiento y te sirve, ¿no? Infertilidad, no sé, enfermedades de todo tipo. Entonces es muy común que se vendan todavía los fósiles, y incluso en México también le llamaban los huesos de espanto. Entonces te daban eso, molían un hueso de mamut, un pedazo de hueso de mamut, y te lo daban en un tecito, ¿no? Y te lo tomabas y se te quitaba el espanto. Bueno, es más espantoso tomar eso, supongo. Y pues son fósiles de diversos grupos, como ven. O sea, es fácil encontrar eso. Es un dinosaurio, es fácil encontrar esto, y los restos de las extremidades completamente dispersas. Entonces, imaginar que eso es una culebrota es no tan difícil, ¿no? Como pudiéramos pensar. Los demás son restos de animales, como decía, igualmente fragmentarios, dispersos. Entonces, hacer eso, pensar en cómo era realmente el animal, es muy, muy complicado. Si lo es para nosotros, que tenemos ya, siglos de conocimiento, de información que nos han heredado, imaginemos para personas que no tenían idea, ¿no? Y en este caso, las primeras interpretaciones, bueno, son de Plinio el Viejo, que Plinio el Viejo es tristemente célebre, además de sus conocimientos y de la historia natural que escribió, que fue muy importante porque murió mientras hacía erupción el Vesubio, ¿no? Que era tan curioso y murió joven, a pesar de ser Plinio el Viejo, pero es viejo porque, para diferenciarlo de Plinio el Joven, ¿no? Que era su sobrino, algo así. Y murió por curiosidad. Él se acercó a la erupción del Vesubio y respiró gases tóxicos y ahí quedó. Eso lo contó su sobrino, ¿no? Porque él ya no. Pero entonces él hizo descripciones de fósiles y cosas que vamos a ver ahorita interesantes, acercándose más bien a una explicación científica. Y bueno, de ahí no pasó nada. Todos sabemos que en la Edad Media tiene cosas muy románticas, pero otras cosas terribles, y una de ellas es que el avance científico pues prácticamente fue nulo, y si ocurriera, sobre todo en cuestiones que no tenían que ver nada con que nos provocaran cierta ansiedad religiosa, ¿no? O sea, eso era grave. Entonces, matemáticas y eso hay avances, pero en otras ciencias es prácticamente imposible. Hasta Leonardo da Vinci, que en todo estuvo, ya saben, ¿no? De todo habló. Y bueno, en este Códice Lesta, que bueno, se llamaba así porque era el dueño original, y ahora creo que es propiedad de Bill Gates, así que pudiéramos llamar el Códice de Gates, ¿no? Y él en este año se hizo la compilación, pero no se conoció hasta el siglo XIX, entonces realmente no tuvo una gran aportación. Él hablaba sobre todo de la procedencia de las conchas, ¿no? Él veía conchas en las montañas y decía, estos proceden del mar, tal cual, o sea, una interpretación tal cual ecológica, correcta. No quiere decir que no hubiese gente que ya lo hiciera, seguramente muchas, pero no era lo más común. Era más fácil imaginar cosas muy, muy raras. Y en este tiempo, cuando los primeros, digamos que los fundadores de la paleontología son este par de personas y estos libros, Georgius Agricola y Conrad Gessner, ellos publicaron estas obras de Natura Fossilium 1546 y de Rerum Fossilium 1546, igual. Y no, aquí me equivoqué, es 1565, este es el año de acá. Y ellos publicaron, lo malo es que no tienen muchas ilustraciones, ¿no? Como también se sabrá, era difícil, pero esta es una ilustración de este libro. Esto que ven aquí, que se ve como muy raro, ahorita vamos a ver un poco más de ellos. Hablaban de qué eran los fósiles, cuál era su naturaleza, pero en ese tiempo todavía fósil significaba solamente desenterrado por su origen etimológico. O sea, cualquier cosa sacada de la tierra era un fósil. Así que no necesariamente tenía que tener un origen orgánico, cualquier cosa, ¿no? Entonces, ellos, siguiendo un poco la tradición de Plinio el Viejo, porque estaban retomando, imagínense que aquí están tomando a los antiguos griegos y latinos, hablaban de la presencia de este tipo de fósiles, que son, por ejemplo, troquites, que son piedra rueda, como ven aquí, que es justamente la que vimos acá.
Es una ruedita, ¿no? Ahí medio rara. ¿Y qué son los troquites? O sea, bueno, dijeron, sale de la Tierra, esto se llama así. Es una clasificación taxonómica rudimentaria de los restos fósiles que se conocían en aquel tiempo, o de los fósiles nada más. Entonces los troquites son el pedúnculo de los crinoideos, este tipo de organismos marinos. Tienen esta forma, es un ensamblaje como de, si fuera de Lego, de rueditas, y así es el pedúnculo. Es común encontrarlos así desarticulados. Luego hablan de los bucardites o corazones de buey, que son realmente bivalvos, que tienen esta forma, tal cual. Brontia, que eran piedras del trueno, y estos pues son erizos de mar. Es muy común encontrar estos restos fósiles. Aquí en Jalisco hay lugares, Chiquilistlán, Tamazula, donde hay una cantidad grande de estos organismos. Y de los más curiosos son los histerolites, que son piedras vulvares, y es que los encontraban, los dibujaron así, ¿no? O sea, ya sabrán por qué el nombre. Eran moldes de braquiópodos, de este tipo de organismos que son parecidos a los bivalvos, pero tienen diferencias taxonómicas, tienen conchas asimétricas. Entonces, al encontrar el molde interno así, imaginaban que era una vulva tal cual y bueno, le llamaron histerolites, ¿no? O sea, cualquier cosa que se asemeje. Entonces, muy orgánico, a pesar de que algunos no se consideraban realmente procedentes de un ser vivo, sino que se imaginaban que algunas se formaban por curiosidad de la naturaleza, porque chocaba un rayo con la tierra y se formaba algún fósil. Era la idea que se tenía en aquel tiempo, pero siempre se hacían relaciones, como dije, con lo que se conoce, ¿no? Y bueno, no sé quién haría esto, pero era un conocedor. Y entonces, precisamente hablando de estos choques de los rayos, se les llamó a los belemnites Thunderbolts. Y bueno, hay un dios Min de Egipto que además se creía que era el dios de la fertilidad. Se decía, bueno, es el dios de la fertilidad y que usaba belemnites, ¿no? Para curar la fertilidad, la infertilidad más bien. Los belemnites son esta parte aquí del pico de un organismo así, ¿no? Como un pariente de un calamar, incluso de una monita, que son los que siguen, los snake stones. Incluso tiene hasta una modificación. Era muy común que la parte de la cámara, la primera cámara, se modificara para formar una cabeza de víbora. Incluso aquí Santa Hilda se supone, en la tradición de Gran Bretaña, que convirtió a las serpientes en su pueblo. Su población estaba infestada de serpientes y ella las convirtió en piedra, ¿no? Y bueno, hay muchísimos fósiles de amonites ahí. Entonces, bueno, son las ideas, y como también es un animal, un molusco, como nomás de una concha diferente, ¿no? Y bueno, aquí están un poco de las enfermedades que podía quitar, ¿no? Infertilidad, impotencia, incluso mordidas de serpiente, heridas de animales, o se podía predecir el futuro también con una monita, ¿no? Imagínense, sería interesante. Las Glossopetra, que son lenguas de piedra, también eran muy comunes estas evidencias de aquí. Y bueno, se decía lo mismo, que al pasar una de estas piedras por una herida, un soldado podía sobrevivir, ¿no? Se curaba la herida por pasarse la piedra por la herida. Y bueno, Niels Steno, él fue el primero que hizo, o sea, en 1667 hizo la asociación de estos dientes con un tiburón blanco. Hoy, bueno, se piensa que son dientes de megalodón o de algunas otras especies, tal cual, ¿no? Como ven aquí, es un diente de un tiburón. Entonces, bueno, se empieza a dar forma ya, ahora sí, no nada más a decir, es algo que se desenterró de la tierra, tiene una forma curiosa que asocio a una cuestión que conozco, no, además, es un resto orgánico. Esto fue un animal en algún tiempo. Eso es muy importante, ¿no? Para el progreso, pues, de la ciencia en la paleontología. Luego, algo que era común es, pero ¿cómo explicamos que haya ese tipo de evidencias en las rocas o en la tierra? ¿Cómo es posible? ¿Cómo me puedes decir que se formó por un organismo que está ahí? O sea, no te imaginas un tiburón nadando aquí, ¿no? Como, ¿por qué dejaría aquí sus dientes? Es ilógico. Entonces, bueno, esto también es el inicio de la geología, y esto antes de William Smith, porque Will Smith es el actor. William Smith, el geólogo inglés, que fue el que fue de los padres de la bioestratigrafía. Antes que él, bueno, el mismo Steno hizo estas aseveraciones de cómo es que se podía formar le llamaban un sólido dentro de otro sólido. Entonces hablaba eso de cuando todavía está líquido, esto es líquido, el sedimento puede cubrir a lo sólido, al resto orgánico, y de alguna manera conservarlo con el tiempo, y que el sólido que está dentro tome las características del ambiente, o sea, una petrificación.
Y bueno, ahora sí llegamos al origen del nombre, ¿no? ¿Por qué el asunto de los ojos del Homo diluvi testis? Es que porque el Homo diluvi testis es el hombre testigo del diluvio. Entonces, todavía en estos tiempos, estamos hablando de 1600, o sea, esto se publicó en 1723. Esto que es la flora diluviana, lo publicó este investigador llamado Johann Jakob Scheuer. Él publicó una serie de libros donde todo eran científicos, pero la idea era poder demostrar lo que decía la Biblia, ¿no? O sea, la historia natural en un principio lo que hacían eran incluso llamados teólogos naturales. Lo que intentaban ellos no era hacer una ciencia que discrepara de la Biblia, más bien era todas las evidencias fósiles demostraban lo que decían los pasajes de la Biblia. Entonces, el diluvio universal estaba demostrado en la flora diluviana como esta, o sea, muchas hierbas, plantas que estaban conservadas en las rocas, que nos quiere decir que quedaron ahí, perecieron por el diluvio igual que muchos animales pecadores. Y este hombre pecador, el Homo diluvi testis, o sea, fue testigo del diluvio, pero era un pecador porque ahí quedó, ¿no? Enterrado y falleció. Esto fue en una región de Alemania donde se encontró. Es el fósil ya un poco más limpio. Hoy se cree, está en este museo, por cierto, en Países Bajos. Hoy se cree que bueno, no se cree, hoy se le asigna a esta especie Andrés Schweitzer precisamente el nombre en referencia a este autor no original. Entonces, ¿qué se sabe hoy? Es una salamandra, pero como ven, pues tiene una forma también de cráneo, lo mismo. Asumimos que son formas que se parecen a nosotros. Entonces, yo le veo una forma de cráneo. Si tengo todavía las extremidades delanteras cubiertas, pienso que es la columna vertebral y es muy fácil pensar. Si a mí me dicen que es el mito del diluvio, bueno, el mito, sino ocurrió el diluvio universal y yo estoy pensando que hay humanos pecadores, es muy fácil ver, ¿no? Que sí, efectivamente hubo humanos pecadores que perecieron en el diluvio. Y bueno, estas rocas, todavía en 1726 se publicó este libro por Adam Beringer. Como ven, esas imágenes, digo, no son, ojalá fueran fotografías, ¿no? de las piedras originales, pero pues son dibujos del libro. Como ven ustedes ahí, son formas muy extrañas, ¿no? Formas que no necesariamente como esto, miren, son pajaritos, ¿no? Dos pajaritos ahí. Entonces, hoy sabemos muy bien que es muy difícil que se conserven los restos blandos en un yacimiento. Pasa, hay yacimientos que son de conservación excepcional en los que se han encontrado restos blandos, pero es muy difícil que eso pase y mucho menos con estas formas. Estos Lügensteine se le puede llamar rocas o piedras falaces o piedras mentirosas, por eso les pusieron este nombre tal cual. En 1726 dicen que esta persona, Beringer, era una persona tan pedante que todo el mundo lo odiaba en la universidad, y un grupo de profesores decidió hacerle una broma y talló estas piedras con todas las formas y las enterró en una localidad cercana. Y esta persona pedante las encontró y publicó este libro, ¿no? Así le llamó litografía, ¿no? Del lugar. Y pues estaba orgulloso de su hallazgo. Entonces la gente empezó como a verlo mal, un poco a burlarse de lo que estaba haciendo. Cayó en la cuenta de que era una trampa cuando empezó a encontrar caracteres, letras, o sea, ya no nada más este tipo de cosas, sino ya letras, y ya dicen que lo último fue cuando encontró su nombre escrito, ¿no? En las rocas. Y en todo este rollo que dice aquí, lo único que dice es tan curioso que él mismo en su libro aceptara, dice, es tan raro o tan curioso que las piedras queden perfectas, el dibujo dentro, que hasta parece que un escultor las hizo, él mismo en su libro, ¿no? O sea, y bueno, se dio cuenta que era una mentira y dicen que se arruinó, quedó en la ruina tratando de comprar todo el tiraje de su libro que publicó. Entonces, y no lo logró porque pues, lo sabemos ahora, ¿no? Tristemente. Y otra cosa curiosa es el scrotum humanum, que como su nombre lo dice, pues es un escroto humano, ¿no? Ya eso es un chiste muy tradicional en los estudiantes de paleontología, el scrotum humanum es lo de siempre. Pero, ¿qué es? El scrotum humanum es esto.
Y si ustedes ven, pues sí tiene cara, ¿no? Sí, o bueno, cara no, pero eso. Entonces, cuando se encontró Robert Plot en 1676, un poco más atrás de donde vamos, él dijo que era un humano gigante. Estaba equivocado, pero no tan terriblemente equivocado. O sea, vean la cantidad de años después, casi 100 años después, Brooks dijo que era un escroto. O sea, él dijo, pues sí, un humano, pero es un escroto, ¿no? Tal cual. Y entonces le llamó un nombre específico tal cual, o como se usa a nombrar a las especies hoy en día, y ese es el dinosaurio, el primer dinosaurio nombrado tal cual. Entonces el primer dinosaurio conocido se llama Scrotum humanum, ¿no? O debiera, ya afortunadamente hay reglas en la zoología que permiten, en la paleontología que permiten modificar esas cosas. Hoy este animal se llama Megalosaurus. Se cree que este resto era de un Megalosaurus y en realidad es la parte distal de un fémur, nada que ver con lo que pensaban estas personas, ¿no? Pero se llamó Scrotum humanum, desafortunadamente. Y bueno, en esos tiempos todavía se negaba la realidad de la extinción. No se creía en la extinción. Era imposible que ocurriera la extinción porque Dios creó los seres perfectos. ¿Cómo era posible que ocurriera la extinción? Eso diría que eran seres imperfectos. Entonces no se creía absolutamente para nada. Y si no creemos en la extinción, difícilmente podemos creer en la evolución. Por eso hablamos de la arquitectura mental. ¿Qué conocemos? No es fácil juzgar hacia atrás porque nosotros sabemos muchas cosas que ellos no sabían. Entonces nosotros sabemos muy bien que la extinción ocurre, lo hemos presenciado, incluso en la historia de la humanidad se ha presenciado la extinción, pero en aquellos tiempos se dudaba, era imposible. Entonces no podemos hablar de evolución, no podemos hablar de cambio, de diversidad, de diversificación a través del tiempo, porque eso implicaría que haya extinciones, y si hay extinciones quiere decir que Dios es imperfecto o creó seres imperfectos. Pero bueno, luego vino otro de los héroes personales y el padre de la paleontología de vertebrados, George Cuvier, que bueno, él sobre todo creó, digamos, la anatomía comparada y le dio peso a lo que conocemos como extinción. Entonces daba charlas, él fue el que reconoció muchas cosas, cómo eran las partes de los organismos, cómo funcionaban, cuál era la relación con los ecosistemas, no necesariamente en esos términos. Y además, los primeros hallazgos se hicieron de mosasaurios, le permitieron a él asegurar que la extinción ocurría. No era evolucionista, esto es antes que Darwin, no era evolucionista, aunque la idea estaba en el ambiente por Lamarck, ¿no? El famoso Lamarck también. Se hablaba de evolución, pero él no era evolucionista. Él veía estas relaciones, encontró una forma de interpretar la biodiversidad, específicamente de vertebrados, de demostrar la extinción. Y además de decir, el Homo diluvitestis no era un homo, era una salamandra. Él fue el que dijo, este es un fósil de salamandra. Él mandó limpiar mejor la pieza y como él era experto en paleontología de vertebrados, dijo, esto no es un Homo diluvitestis, eso no fue ningún hombre que pereció en el diluvio, es una salamandra extinta, ¿no? Tal cual, ese animal ya no existe. Entonces él se encargó de destruir el mito del Homo diluvitestis unos años después, 1811. Luego vinieron los famosos dinosaurios. Por acá está el autor, está ahí tapadito conmigo. Digo, perdón, que me perdone Richard Owen, pero ahí está detrás. Richard Owen en 1842 creó el término dinosauria para describir a estos restos, a estos organismos que se salían de la norma de los reptiles, como se creían. Los reptiles como tal, lentos, perezosos, de sangre fría. Los dinosaurios son diferentes, son grandes, tienen las patas diferentes debajo del cuerpo, no son como los restos de los dinosaurios, pero incluso de los reptiles, pero incluso dentro de los dinosaurios hay cambios, ha habido cambios por los mismos cambios de paradigma, por los conocimientos que ha acumulado la paleontología. Los primeros dinosaurios se dibujaban así. Aquí está un tiranosaurio, como ven. Todos hemos visto películas, incluso de Tintán, ¿no? Donde se ve el dinosaurio caminando erecto, un tiranosaurio. Antes los diplodocus se pintaban así, porque además decían reptiles, pues tienen las patas a los lados, deben de caminar así, ¿no? Y bueno, el Megalosaurus, que el Scrotum humanum, que ya habían visto, ha cambiado de maneras curiosas, ¿no? Y cada vez con forma de los terópodos, con forma de la posición que tiene un ave, porque hoy sabemos la relación que hay las aves con los dinosaurios, son descendientes directos de los dinosaurios. Entonces hoy es muy fácil imaginar estas posiciones, incluso un tiranosaurio gordillo. Y bueno, esta forma, es muy común ya poner la columna vertebral completamente horizontal, a diferencia de lo que pasaba aquí, donde además casi rompían la cola, ¿no?
Y bueno, como decía, cambios de paradigma. Hoy se sabe que los dinosaurios eran sangre caliente, sobre todo el linaje que llevó hacia las aves, otros que le llaman mesotermos, otros que son ya prácticamente ectotermos, más cercanos a la fisiología de un reptil típico, ¿no? Como diríamos. Luego viene Darwin y el pensamiento evolucionista, muy importante también para entender esto. O sea, si no tuviésemos la aportación de Darwin, no tendríamos esto, ¿no? Esta relación, además, que hacemos hoy con estos esquemas aburridos de las escuelas de clasificación biológica, de cómo hacemos las relaciones de unos organismos con otros. No sabríamos estas relaciones, no pensaríamos en ancestrías comunes. En cada uno de estos puntos tenemos ancestros comunes. No lo pensaríamos si no tuviéramos una escuela evolucionista, sin el estudio de la evolución actual. Y bueno, se lo debemos a Charles Darwin, 1859, el origen de las especies, en el 71 creo, el origen del hombre, además. Y bueno, aquí hablan los primeros árboles filogenéticos de relaciones de los organismos. Y el origen del hombre es importante porque además no se atrevió Charles Darwin a hablar aquí del origen del hombre. Él dijo, esto va también a ofrecer luz sobre el origen de la humanidad, pero no se atrevió a hablarlo porque la religión era algo todavía muy poderoso y era muy difícil hablar ya de relacionar a los seres humanos con el resto de los animales. Todavía hay gente que dice los humanos son animales, ¿no? No sé qué serán, pero dice no son animales. Cuando habló del origen del hombre ya se había relajado, ya había pegado su libro, ya mucha gente lo respetaba. Bueno, ya lo respetaban, pero por la evolución también. Y entonces se atrevió a hablar ya del origen de la humanidad. Y a pesar de todo, con estos conocimientos, en 1908 surgió otro de los fraudes más comunes en la paleontología. Ya habíamos hablado de las Lugensteine y de esto ahora es el hombre de Piltdown, que fue unos restos que encontraron aquí también, en las Islas Británicas. Y bueno, asumieron que era el eslabón perdido. Tenía una mandíbula de orangután, más o menos como esta, y un cráneo de un ser humano reciente. Entonces, también fue otra de las trampas que hicieron algunas personas, y a veces hay investigadores que son muy afectos a caer en ellas por la necesidad de reconocimiento, ¿no? Todo mundo, y pasa mucho con dinosaurios, pasa mucho con seres humanos, con los linajes humanos. Como ahí está la fama y ahí está el dinero, es muy fácil querer de encontrar la especie nueva. Eso es muy común. El más antiguo, el más primitivo, como le llamen, o el más grande, todo, ¿no? Porque se buscan con demasiada desesperación el reconocimiento público. Y sabes que si encuentras algo importante en la evolución humana, va a publicar en Science, en Nature, o de dinosaurios, ¿no? También ya sabes que va a estar ahí, va a haber dinero además con becas y todo eso. Entonces aquí también Woodward Smith, que era uno de los investigadores el más importante de esta área, cayó en la trampa y bueno, sí publicaron al respecto del hombre de Piltdown. Muchos años después, Oakley hicieron una reconstrucción de todo y vieron que pues era una falacia también. Habían tallado los dientes, habían pintado los restos para que se vieran iguales y los enterraron, ¿no? Y bueno, los encontraron, o sea, fue una víctima de los perpetradores. Y pues bueno, parte del problema, la mala interpretación de los restos y a veces la necesidad de tener fama, ¿no? Y reconocimiento. Y bueno, además de esto, el gran problema es que a pesar de que ya se hablaba de la evolución, de que ya se hablaba de la diversificación a través del tiempo, de que se usaban árboles filogenéticos, se seguía hablando del eslabón perdido. Esta lámina de Clark es publicada en 1965, que le llaman la Gran Marcha de la Evolución Humana, que es chocante, ¿no? En ese tiempo estaba padre, supongo. Bueno, no, nunca ha estado, pero pues es que el gráfico está bonito. El problema es que cuando nosotros buscamos libros de evolución, o buscamos, si entran a Google y ponen evolución, les va a aparecer algo así. Hasta con Homero Simpson van a encontrar de todo. De la marcha de la evolución hay un gorila detrás de Homero y eso. Y es eso, desde el changuito tal cual que trepa árboles común y cómo los seres humanos se van levantando, ¿no? Hasta una forma completamente erguida, siendo que estas posiciones son prácticamente ridículas, o sea. Pero así hasta llegar casi, y ya en cosas mucho más ridículas ponen aquí a un, no sé, Leonardo DiCaprio o alguien, pues, cualquiera que les guste, ¿no? No sé quién está de moda ahorita, pero Henry Cavill.
Y bueno, es la búsqueda del eslabón perdido, tiene que ver un poco con la marcha. Aquí no hablan de eslabones perdidos, pero esta idea nos habla de eso, de que si nos falta una especie por descubrir, ¿no? Que nos falta encontrar la conexión con el más chango hasta el más humano. Entonces habla de esto, este eslabón perdido nos falta. Y bueno, pensábamos en estas situaciones en que se buscaba encontrar el eslabón perdido. Realmente no existen los eslabones perdidos, nadie está buscando eslabones perdidos en la evolución humana, y la evolución humana se parece más a esto. No es el gráfico más actual, será muy criticable, pero la evolución humana se parece mucho más a esta diversificación. No existen los eslabones, existen muchos organismos por encontrar. Obviamente no se conoce todo, nunca tendremos todo porque no se conserva todo desde el principio, entonces nunca vamos a tener todas las evidencias, pero la evolución humana ocurre así, no por una marcha ascendente hacia nosotros los hermosos Homo sapiens, ¿no? Eso jamás ha sido. ¿Qué pensamos hoy? Si pensamos que nosotros estamos muy libres de pecado y que nosotros somos pues ya seres iluminados, que tenemos todo el conocimiento a nuestros pies y que nunca caeríamos en este tipo de patrañas, les presento al Archaeoraptor, que es un dinosaurio. Como dije, humanos y dinosaurios, siempre hay pecados ahí por la necesidad, ¿no? Y en todo hay, pues, pero pasa más. Entonces el Archaeoraptor era una mezcla de dos. En China también hacen, así como hay también en Marruecos, hay una venta enorme de trilobites falsos que no existen, que los hacen ahí mismo y los venden artesanalmente. También en China, donde se han encontrado una gran cantidad de dinosaurios nuevos, emplumados, sobre todo ahora que sabemos ya muy bien que los dinosaurios estaban emplumados, que por eso las aves son descendientes, ya no hay ninguna duda de ello. Pero se hacen este tipo de trampas para venderlos bien, ¿no? Entonces la necesidad hace que los investigadores quieran publicar, y para colmo esto lo publicaron en la revista National Geographic. No es una revista formal para que un investigador, un paleontólogo publique, es una revista de divulgación. Es como si nosotros publicamos un nuevo mamut muy interesante, ¿no? O sea, no tenemos que hacerlo. Y salió ahí primero y se hizo una laraca hasta que se encontró que era dos restos diferentes de estos dos dinosaurios, Vircoraptor, por ejemplo. Entonces pasa todavía el día de hoy. Y bueno, ya casi por terminar, de hecho ya, a mí me gustaría que alguien me dijera qué es esto. La primera reconstrucción basada en algo más que huesos fósiles, en algo más, o sea, carne también. ¿Un jabalí? ¿Quién da más? El jabamut, ¿se oye bien? ¿Alguien? ¿Qué les parece que sea? O sea, todavía nos puede... O sea, 1799. Lo dibujó además una persona, no era un paleontólogo, nada, era una persona que se dedicaba a colectar huesos y venderlos. Y como que dijo, pues le voy a hacer su volante, ¿no? Voy a hacer un dibujito bien chido. Un puerco, alguien me dice con más facilidad que creen que sea. Una especie muy conocida en realidad. ¿Un tapir? Tampoco. Hipopótamo tampoco. ¿Perdón? ¿A los ojos de hipopótamo? ¿Ah? Pues las orejitas también, ¿no? De hecho, cuando lo veo me recuerda al Eche Homo. ¿Se acuerdan de la restauración del Eche Homo? Como que, no sé, es como un Eche Homo prehistórico. Pues es un mamut lanudo. El jabamut, ¿quién dijo? El jabamut estaba cercano. Es un mamut lanudo que, saben, en Siberia, eso encontraron, una persona en Siberia encontró los restos tal cual, hizo el dibujo. Además, consideremos que ya estaba putrefacto, o sea, no estaba perfecta la conservación de los restos. Entonces él, como pudo, hizo el dibujo y pues le salió esta cosa extraña, ¿no? El jabamut, muy bien descrito. Pongámosle aquí el jabamut. Y pues bueno, o sea, hay muchas maneras de equivocarse, pero bueno, con esto no digo que todos sean errores, que de hecho la ciencia no vive de verdades, ¿no? Vive de aproximaciones, de formulaciones de hipótesis, y eso hay que trabajarlas, hay que refutarlas, hay que aceptarlas, ir enriqueciendo el conocimiento, pero nunca es una vía directa hacia la iluminación, es imposible, y pues todas las ciencias tienen esto, ¿no? Aquí hablamos solamente de la paleontología, pero todos los investigadores tienden a caer en subjetividades, en interpretaciones equivocadas, así como correctas también. Y pues yo les agradezco mucho. Tenemos fósiles allá. Bueno, unas cosas que me gustaría que vieran quien tenga un poco más de tiempo para discutir de más jabamuts. Muchas gracias.
agradecemos la presencia de la licenciada Carla Georgina Chávez Pech, asesora adjunta del capítulo juvenil y secretaria general de esta benemérita sociedad. Asimismo, al excoordinador del capítulo juvenil, el doctor Renato Misael Figueroa Pardo, y la presencia de la maestra Isabel Orendain, directora del Museo de Paleontología. Agradecemos también la participación del biólogo Ricardo Hernán Aguilar Alonso y a continuación daré lectura al reconocimiento, pero no sin antes mencionarte, Ricardo, que recibimos una felicitación por parte de nuestro presidente, el licenciado Samuel Gómez Luna Cortés, por la excelente participación. ¿Sí? Doy lectura al reconocimiento. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, AC, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al biólogo Ricardo Aguilar Alonso por su participación en las actividades organizadas por esta institución con la conferencia El Homo diluvi testis, los fósiles y su interpretación, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Firman a su alcance la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, asesora del capítulo juvenil, secretario Daniel Alejandro Álvarez Márquez y el de la voz con calidad de coordinador del capítulo juvenil. Felicidades, Ricardo. Muchas gracias. Adelante. Bueno, entre los avisos tenemos unos saludos de parte de la licenciada María del Pilar Sánchez Alfaro, que nos acompañó de manera virtual el martes 21 de enero a las 8 de la noche en este mismo recinto. Les invitamos a la conferencia Francisco Godínez y el panorama musical jalisciense de finales del siglo XIX, impartida por el maestro Eduardo Escoto Robledo, aquí en Casa Sede. A continuación, los invitamos a pasar al patio principal para convivir con el conferencista, quien además nos preparó un pequeño ejercicio de interpretación de ejemplares fósiles. Le pido muy amablemente a nuestro coordinador clausure la sesión. Muchísimas gracias a todos los aquí presentes, a quienes nos siguen por los medios electrónicos, y siendo las 9:02, se clausura esta solemne sesión académica, esperando contar con su asistencia en futuras actividades. Muchas gracias.